Buenos días chicos, hoy tenemos una clase bastante teórica, como dice el título, vamos a ver en singular una función potencial. Decimos que una función potencial es la variable x elevada a un exponente natural y ese exponente, para que tenga validez, lo vamos a definir como un exponente natural mayor que 1. X pertenece al conjunto de números naturales y x a su vez es mayor que 1 o tal que x es mayor que 1. Por lo tanto, una función potencial va a ser la x elevada a un número natural mayor que 1. Bien, acá tenemos como ejemplo la función f de x igual a 3x elevado al cuadrado y vamos a hablar un poquito de los elementos que componen esta función. Y ellos son el número que está multiplicando la x, que se llama coeficiente, y el número que aparece potenciando a la x, que es el exponente. Entonces repasemos. Cuando tengamos la x elevada a un número natural mayor que 1, estamos hablando de una función potencial. Es la x elevada a una potencia, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Bien, anotamos esto y seguimos. Vamos a ver ahora a continuación el comportamiento de las funciones. Y para comenzar a estudiar a dicho comportamiento, vamos a ir a un graficador. Poniendo en el buscador Google, ponemos un graficador de funciones y la primera opción que aparece, nos aparece esta página en la cual vamos a empezar a trabajar. Fíjense que tengo aquí la x y este simbolito, ese piquito que está ahí, significa el exponente. Todo número que yo ponga detrás de ese piquito va a funcionar como exponente. La función que tenemos graficada, que vemos acá en color negro, es x al cuadrado, ¿sí? Como si tuviese un coeficiente principal, 1 por x al cuadrado. Coeficiente principal 1. Si nos fijamos, como ya estudiamos anteriormente, esta gráfica pasa por el punto menos 1, 1, por el par 0, 0 y por el par 1 de x, 1 de y. Y entonces lo que vamos a hacer es analizar en conjunto el signo del coeficiente principal y el valor del exponente. Vamos a clasificarlas en exponente par y coeficiente positivo. Y es lo que vemos acá, 1 por x al cuadrado. Vamos a agregar otra función, pero siempre con exponente par. En este caso vamos a agregar con exponente 4. Ahí agregamos nuestra siguiente función, x a la cuarta potencia. Y la vemos graficada en rojo. Las dos ramas de la parábola se empiezan a cerrar. Y también otra cosa que observamos es que aquí abajo vemos como un achatamiento. Vamos a ver qué pasa si agregamos x a la sexta. Bien, ahora también tenemos graficada x a la sexta. Y añadimos otra función más. Fíjense el comportamiento a medida que el exponente crece. Vamos a ir viendo que se produce un achatamiento en la curva. Aquí abajo la curva se vuelven más chatas y se empiezan a cerrar, ¿sí? Vemos la misma función que x al cuadrado, la parábola que hemos estudiado, pero ahora la vemos de una forma más cerrada, como se puede observar en el gráfico. A medida que fuimos elevando el exponente, vamos viendo cómo la gráfica se vuelve cada vez más cerrada. La idea es que aprendamos esto de las funciones potenciales. A medida que el exponente crece, lo que hace la parábola es empezar a cerrarse e ir pareciéndose cada vez más a una U. Como vemos en la gráfica verde, ¿sí? Que ya está bien achatada. Y lo importante a destacar, desde mi punto de vista, es que este tipo de funciones, al igual que lo marcamos en la parábola, pasan por el punto menos 1, 1, 0, 0 y 1, 1. Esos tres puntos son de referencia para el trazado de estas funciones potenciales. Esto que vemos es con exponente positivo, así que vamos a copiar esto en la carpeta. ¿Qué va a pasar cuando mi coeficiente sea negativo? Lo mismo que pasaba en la parábola que hemos aprendido anteriormente. Cuando el valor que multiplica mi función ahora sea un número negativo, vamos a ver las ramas apuntando hacia abajo. Por ejemplo, en la primera función, si ponemos menos 1 delante de la x, vamos a ver cómo la gráfica pasó a estar enfocada ahora hacia abajo. De igual manera, si ponemos menos 1 por x a la cuarta, vemos que la parábola roja se refleja hacia abajo. Ahora vamos a ver sobre la función violeta. Al introducir menos 1 delante de la x, vemos que la gráfica se refleja. Y en la última función, obviamente va a pasar lo mismo. Menos 1 delante de la x
y la gráfica se refleja hacia abajo. Y también podemos observar, ¿sí?, antes de pasar a la siguiente función, es que ahora todas las gráficas pasan por el par menos 1 de x menos 1 de y, pasan todas por el par 0, 0, el origen de coordenadas, y también pasan todas por 1 de x menos 1 de y, que sería este punto de aquí. Bien, anotamos todo y pasamos a la siguiente clasificación. Tenemos de vuelta en el graficador nuestra función x al cuadrado, pero vamos a trabajar ahora con exponente impar y coeficiente positivo. Si el exponente va a ser impar, miren lo que pasa. Vemos la gráfica como si fuese esta rama, la rama que pertenece al dominio de los valores negativos, ahora reflejada hacia abajo, de forma simétrica. Y también se puede observar un leve cambio en la curvatura. Lógicamente, al aumentar el exponente, habíamos visto que buscaba la función achatarse entre 0 y 1. Y eso es lo que vemos acá. Y pasado el punto 1, este punto que estoy señalando, tenemos que ver que la función se comienza a cerrar un poco, ¿sí? Y buscando el eje Y, el eje Y. Entonces, nuestra función de exponente impar es la que tenemos en pantalla. Esta es nuestra función más elemental, x al cubo. Entonces esta es la curvatura que tenemos que memorizar. Cuando hablemos de una función de exponente par, estamos hablando de una función similar a la parábola. Cuando hablemos de un exponente impar, vamos a memorizar este tipo de curvaturas. La primera rama la vamos a ver con valores de imagen negativo y la segunda rama sí la vamos a ver similar a la parábola. ¿Qué pasa a medida que vayamos aumentando ese coeficiente? Si en vez de 3 ahora tenemos 5, vamos a ir viendo lo mismo que observamos en la función anterior, que se produce un achatamiento en la curva y un cerramiento de la misma. A medida que subamos el grado de la función, vamos a ir observando eso mismo, sin importar el grado que le pongamos. Mientras que el grado sea impar, vemos que la gráfica pasa a buscar este tipo de ondas. Es una función que crece muy rápido, después busca un amesetamiento entre menos 1 y 1 y luego vuelve a crecer potencialmente. Copiamos todas estas gráficas que ven en pantalla, las pasamos a la carpeta. Que quede bien expresado que todas las gráficas pasan ahora por menos 1, 1, pasan por el punto 0, 0 y pasan por el punto 1, 1. 1 de x, 1 de y. Anotamos en la carpeta y continuamos. Nuestra última clasificación es exponente impar y coeficiente negativo. Veamos ahora la reflexión sobre el eje x. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gráfica cuando le pongamos un menos adelante? Se va a reflejar. Observemos el cambio que hace. Comparemos las gráficas. ¿Qué va a pasar con esta gráfica cuando le ponemos un menos adelante? ¿Sí? Vemos que se refleja. La que quedó en negra es x al cubo y la que tenemos en violeta, si se quiere, es menos x al cubo. Por lo tanto, vemos que la imagen de la función en esta parte de aquí es negativa cuando el coeficiente es positivo, y cuando el coeficiente se vuelva negativo, la vamos a ver reflejada sobre el eje x. Nuestro eje x hace de espejo y esta rama que tenemos aquí abajo la vemos con un conjunto de imágenes positivas. De igual manera, la rama que veíamos con una imagen positiva, ahora la vamos a ver con un conjunto de imágenes negativas. Entonces nos vamos a quedar con este trazado de gráficas y a partir de esta gráfica analizar qué pasa cuando vayamos aumentando el exponente. La gráfica que vemos en bordeaux es menos x a la séptima. La gráfica que vemos en azul es menos x elevado a la 11. Y hagamos una bien exagerada, la que está en verde, que es x elevada a la 23. Bien, vemos que se mantiene el mismo comportamiento, todo lo que hemos estudiado anteriormente, pero ahora con la reflexión. Es decir, todas las gráficas pasan por menos 1 de x, 1 de y, 0, 0 y 1 de x menos 1 de y. Nosotros vamos a usar esos 3 puntos de referencia para trazar la gráfica. Bien, copiamos estas gráficas debajo de la cuarta clasificación y continuamos. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Queremos graficar x a la quinta potencia y entonces nosotros decimos coeficiente principal positivo, grado de la función impar.
¿Qué tengo que saber? Que si el grado era impar, la función pasa por menos 1 de x, menos 1 de y, 0, 0 y el par 1 de x, 1 de y. Por esos 3 puntos va a pasar la gráfica. Bien, veo el exponente, digo 5, entonces voy a hacer una curvatura un tanto así y este pedacito voy a hacer una curvatura un tanto así. Y a partir de ese punto estiro hacia arriba y acá abajo también viene la función creciendo. La función viene creciendo hasta ese punto. Algo así sería mi gráfica. Veamos si es verdad. Efectivamente me quedó bastante bien la gráfica. Pasa por los 3 puntos que estuvimos viendo. Entonces esta va a ser los lineamientos o la idea de trabajo de este tipo de funciones. Eso es lo importante a aprender y recordar. Bien, veamos ahora los desplazamientos verticales de la función potencial. A nuestra función le agregamos un nuevo término y ese término es el término independiente, un valor que no tiene x. El término independiente nos va a indicar los desplazamientos de la función. Si ese valor es positivo, el desplazamiento será hacia arriba. Si ese valor de b es un número negativo, el desplazamiento será hacia abajo. Veámoslo en el graficador. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar un más 2 al final. Vemos que la gráfica que teníamos anteriormente ahora se encuentra desplazada 2 unidades hacia arriba. La función que tenemos en negro es 5 a la x y la función que está en azul es 5 a la x más 2. Vemos como este más 2 genera 2 unidades de desplazamientos. Este punto se mueve una unidad, 2 unidades hacia arriba, quedando en este valor de aquí. Este punto hace lo mismo, se mueve 2 unidades hacia arriba, trasladándose hasta esta parte de acá. Y este punto, que también era nuestro tercer punto de referencia, también se desplaza 2 unidades hacia arriba, quedando en este valor, menos 1 de x, 1 de y. Por lo tanto, si cada punto de la función se desplaza 2 unidades hacia arriba, todos los puntos de la función se desplazan 2 unidades hacia arriba. Veamos qué pasa si en vez de tener más 2, tengo menos 2. Y vemos como la gráfica respecto de la negra ahora está desplazada 2 unidades hacia abajo. El punto, este que está aquí, lo voy a hacer ligero, se desplaza 2 unidades, llegando hasta este valor de acá. El par 0, 0 se desplaza 2 unidades hacia abajo, llegando hasta el valor menos 2 de ordenada al origen. Y el par 1, 1 se desplaza 2 unidades hacia abajo, llegando al valor 1 de x menos 1 de y. Todos los puntos de la función se desplazan 2 unidades hacia abajo y a eso lo llamamos desplazamiento vertical. Bueno chicos, copiamos estos dos ejemplos en la carpeta que ven en pantalla, resalten los puntitos como les indiqué anteriormente y les dejo unas actividades muy breves para que practiquen el tema. Chau chau y nos vemos en el próximo video.